Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. El libro extraño. Había sido tan obvio desde el principio. Desde que Hogwarts organiza el famoso torneo de los tres magos, Harry Potter, el recién elegido cuarto campeón y el niño que sobrevivió, sabía que participaría en el evento en contra de su voluntad. Tampoco ayudó que la selección de los campeones tuviera lugar la noche de Halloween, la misma noche en que Lord Voldemort, el señor oscuro más temido de todos los tiempos, asesinó a sus padres e intentó matarlo, convirtiéndose en un espectro agonizante cuando la maldición asesina se volvió en su contra. Desde entonces, Harry bautizó la festividad como un día maldito. Siempre ocurrían cosas malas en Halloween, por muy pacífica que pudiera ser. Pero volvamos al tema principal. Cuando se eligieron los campeones la noche de Halloween, Harry fue seleccionado junto con otros tres. La campeona de Beauxbatons es la encantadora Fleur Delacour, el campeón de Durmstrang es el mundialmente famoso Víctor Krum y el campeón de Hogwarts es el popular y simpático Cedric Diggory. Los campeones mencionados se mostraron sorprendidos al principio de que ahora hubiera un cuarto campeón participando en el torneo de los tres magos, pero una vez que comprendieron las implicaciones, se indignaron enormemente, especialmente el actual campeón de Hogwarts, que participó en el evento para finalmente obtener gloria y fama para la casa Hufflepuff. La reacción de las tres escuelas al enterarse de que participarían cuatro campeones en lugar de tres fue de indignación, sobre todo la de Hufflepuff, que decidió hacerle la vida imposible a Harry. Dondequiera que iba, lo insultaban, lo rechazaban, se burlaban de él, le lanzaban hechizos, lo maldecían, le hacían bromas pesadas y lo trataban como a un trapo. Los profesores ni se molestaban en ayudarlo, solo le ponían castigos cuando se defendía. Por eso, Harry perdió todo respeto y fe en los profesores y se prometió a sí mismo no volver a acudir a ellos jamás. No vale la pena hablar con ellos. Si los Hufflepuff estaban molestos porque Harry fuera un campeón de Hogwarts, no era nada comparado con los Gryffindor, que estaban hartos y frustrados de que él acaparara la atención cada año en Hogwarts. No era justo. Habían decidido hacer algo que conmocionó y dejó atónitos a Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Harry fue expulsado de la casa Gryffindor. Harry quedó profundamente conmocionado y atónito al ser expulsado de la casa a la que quería pertenecer, al igual que sus padres. Sin embargo, una vez que comprendió las implicaciones, se apresuró a recoger todas sus pertenencias antes de que los Gryffindor pudieran confiscarlas y quemarlas. Tras recogerlo todo, huyó de la torre de Gryffindor, sin intención de regresar jamás, sin importar lo que dijeran los profesores, incluido el director. Lo que empeoró el exilio de Gryffindor fue que Ron Weasley, quien ya no era el mejor amigo de Harry, fue uno de los que lo sugirió. Hay tres razones para ello. La primera fue un ataque de celos absurdo. La segunda razón era que Ron se estaba cansando de que Harry acaparara la atención como los Gryffindor, cuando él quería ser el centro de atención, recibiendo fama, atención, gloria eterna y el preciado dinero, que contiene alrededor de 1000 galeones. La tercera y última razón era que Ron creía que Harry había metido su nombre en el Cáliz de Fuego, ignorando por completo sus protestas por no participar en el torneo de los tres magos. Incluso Hermione, otra antigua mejor amiga de Harry, creía que se había inscrito en el torneo por fama, atención y gloria eterna, pero no participó en el exilio. Se la veía profundamente triste al ver lo que ocurría. En respuesta al desprecio, el odio, el resentimiento y el desdén que había estado recibiendo últimamente, Harry comenzó a aislarse. Como campeón, estaba excluido de las clases y de los exámenes finales, así que no necesitaba relacionarse con los estudiantes. No es que fuera a hacerlo nunca, ya que ahora no significaban absolutamente nada para él. Además, ¿por qué iba a importarle? No es que Harry tuviera muchos amigos o conocidos, puesto que siempre había estado solo durante el resto de su vida al crecer con los Dursley. Fue triste y doloroso a la vez, pero Harry había aprendido una lección importante. No puedes confiar en nadie. Estás solo. Pero el hecho de que Harry se hubiera estado aislando de los estudiantes no significaba que se estuviera escondiendo como ellos creían a propósito. De hecho, Harry ha estado aprovechando el tiempo para estudiar y ponerse al día con sus rivales. Lo necesita, ya que son mayores, talentosos y tienen más experiencia con la magia. Necesitaba que su poder mágico estuviera a su nivel o incluso lo superara. Harry prefiere esto último, pues quiere aplastar a los tres campeones en las pruebas, especialmente a Delacour y Diggory. Harry estaba deseando demostrar que tenía lo que hacía falta para convertirse en un mago de verdad y en un campeón.
Harry se encontraba en la biblioteca de Hogwarts, pasada la medianoche, buscando algo que le fuera útil en el futuro, pero sin mucho éxito. Normalmente, estaba prohibido entrar en la biblioteca a altas horas de la noche, pero a esas alturas, ya no se consideraba un estudiante de Hogwarts, no después de todo lo ocurrido últimamente tras la selección de los campeones del torneo de los Tres Magos en Halloween. Uf, este libro es un desastre, murmuró Harry en voz baja mientras cerraba el libro que estaba leyendo. No me contó nada de lo que quería saber sobre las pruebas anteriores del torneo de los Tres Magos antes de que lo cancelaran. Todo era basura. Debería dejar de investigar las pruebas anteriores y centrarme en ampliar mi repertorio de hechizos, además de mis conocimientos mágicos sobre cosas que nunca me molesté en aprender. Alrededor de Harry había numerosos libros, cada uno de una categoría diferente. Amuletos. Maldiciones. Transfiguración. Runas antiguas. Protección. Criaturas mágicas. Defensa. Vuelo. Historia. Cada una de las categorías enumeradas corresponde a lo que Harry había estado estudiando y practicando en privado durante los últimos días, después de que su nombre saliera del Cáliz de Fuego y fuera expulsado de la casa Gryffindor. Hasta el momento, había dominado todos los hechizos que aprendió en la biblioteca en un tiempo récord, algo que lo llenaba de orgullo, y ya planeaba añadir más hechizos a su repertorio, incluyendo algunos avanzados y peligrosos. Harry quería añadir curación a la lista, pero presentía que no encontraría ningún libro sobre el tema en la biblioteca. Tendría que preguntarle a la señora Pomfrey si podía prestarle algunos. Quizá lo haría, teniendo en cuenta que se preocupaba mucho por Harry, como una madre atenta, y quería que estuviera a salvo. Harry dejó escapar un suspiro entre frustración y cansancio. Llevaba 2 horas en la biblioteca desde que cerró y ya se sentía agotado tras asimilar tanta información. Tendría que volver al día siguiente para seguir aprendiendo. Al menos, había conseguido nuevos hechizos para probar en la habitación donde se encontraba. La habitación no estaba en perfectas condiciones al principio, pues había estado abandonada durante quién sabe cuánto tiempo, pero gracias a los hechizos que dominó en tiempo récord, Harry logró convertirla en un lugar acogedor y tranquilo donde vivir. Lo que hacía la habitación aún más tranquila era que nadie podía entrar, excepto él y los elfos domésticos que últimamente visitaba en las cocinas para pedir comida. Esto se debía a que había añadido poderosos hechizos de privacidad y de invisibilidad alrededor de la puerta. Solo un rompedor de maldiciones podía detectarlos y romperlos. Puede parecer excesivo añadir poderosos hechizos de privacidad y de invisibilidad, pero Harry estaba tomando medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a su habitación de los estudiantes. ¿Quién sabe qué harán si acceden a ella? Harry estaba a punto de salir de la biblioteca tras devolver los libros a su sitio cuando se detuvo de repente, percibiendo una energía oscura a su alrededor. Curioso, pero a la vez extremadamente cauteloso, sacó su varita para protegerse de lo que fuera que estuviera a punto de encontrar y se dirigió hacia el origen de la energía oscura. La breve búsqueda de Harry por encontrar el origen de la energía oscura lo condujo al final de una estantería donde un libro negro de tamaño mediano con bordes dorados emanaba la misma energía que él percibía, de un color púrpura oscuro. Dudaba si debía dejar el libro en paz, pues tenía algo extraño, pero algo le decía que debía llevárselo, ya que podría serle útil en el futuro. Así pues, tras decidirse, Harry agitó su varita una vez para levitar el libro de la estantería y, con otro movimiento, lo dejó caer silenciosamente sobre la mesa. Acto seguido, comenzó a lanzar encantamientos diagnósticos para comprobar si era seguro tocarlo. Una vez que los resultados confirmaron que era seguro tocarlo, guardó su varita y extendió la mano para recoger el libro. ¿Qué libro más extraño?, pensó Harry mientras sostenía el libro negro para examinarlo mejor. Aparte de unos símbolos extraños en la portada que no podía leer, no había nada más. Debe de ser especial o algo así. Me pregunto de qué tratará. Harry estaba a punto de abrir el libro, aunque debería haberlo abierto en otro sitio, cuando una nota cayó al suelo de repente, obligándolo a agacharse para recogerla. Pensando que la nota podría darle respuestas sobre qué era el libro, Harry la abrió tras levantarse y comenzó a leer su contenido. A quien quiera que lea esta carta, acabas de encontrar un libro muy especial con el que has conectado y que te ha elegido como su maestro. Enhorabuena. Dentro del libro se encuentra una raza olvidada llamada Eterious, un demonio extremadamente poderoso que ha permanecido sellado durante siglos tras su creación. Actualmente aguarda ser despertado de su letargo eterno, listo para servir a un amo que haya encontrado el libro y se haya vinculado a él.
Los Eterious, como ya mencioné, son una raza olvidada de criaturas conocidas como demonios, creadas por una fuente llamada Eternano. Son seres extremadamente feroces, increíblemente fuertes y muy difíciles de matar, ya que pueden sembrar el caos y la destrucción sin cesar. Presentan diversas apariencias, tanto humanas como animales, y personalidades distintas. Este Eterious del libro que has encontrado tiene una personalidad tranquila, pero increíblemente fría si se le enfada, con una mente calculadora e inteligente. Te conviene no enemistarte con él, pues de lo contrario sufrirás graves consecuencias. Hay dos cosas más que debes saber antes de liberar al Eterious que llevas dentro al mundo exterior. La primera es que los Eterious no usan magia. Utilizan un poder diferente llamado maldiciones, mucho más poderoso que la magia y arraigado en emociones negativas como el odio, la avaricia y la envidia. Si bien puede ser similar a la magia porque las emociones negativas se pueden canalizar para lanzar hechizos poderosos, las maldiciones son muy superiores porque los Eterious pueden usar este poder cuando quieran sin preocuparse por las leyes del mundo mágico. En segundo lugar, los Eterious no pueden ser asesinados con magia de tipo portador, la magia de tipo portador, en la que magos y brujas utilizan una fuente externa como varitas, báculos o cartas para lanzar hechizos, ya que son increíblemente poderosos y muy difíciles de destruir. Sin embargo, existe un tipo de magia capaz de dañarlos e incluso matarlos: la magia asesina de demonios. La magia de asesino de demonios se creó al mismo tiempo que los demonios, siglos atrás, pero es extremadamente peligrosa y puede arrebatarle la humanidad a quien la usa, transformándolo en un demonio sediento de sangre si se deja llevar por la ira. Es la magia suprema, y toda criatura mágica, incluso las más orgullosas, teme por encima de todo. Incluso puedes aprender la magia de asesino de demonios de la mano del Eterious una vez que lo liberes de su letargo eterno, pero el entrenamiento será sumamente difícil. Confío en que quien quiera que encuentre este libro tan especial y esta nota, cuidará con esmero al Eterious que contiene. Puede que sea un demonio, pero tiene sentimientos humanos. Por favor, cuídenlo con esmero. PD. No debes revelar jamás a nadie quién es el Eterious. Hay gente malvada que haría cualquier cosa por apoderarse de él. De Ceref. Cuando Ari terminó de leer la nota, no pudo ocultar la sorpresa y el asombro en su rostro. El libro que había encontrado contenía a un demonio Eterious, esperando ser despertado de su letargo eterno tras haber estado sellado durante siglos, y ahora él era su amo. Al principio no sabía cómo sentirse al respecto, pero a medida que seguía leyendo, Ari sintió una inmensa sensación de pura suerte. Sin duda, planeaba llevarse el libro para aprender más sobre los Eterious y la magia de los cazadores de demonios, especialmente sobre esta última, ya que planeaba aprenderla para convertirse en uno. Con este libro en mis manos, no solo ganaré el torneo de los 3 magos, sino que aplastaré a cualquiera que haya hecho de mi vida un infierno. Pensó Harry con una sonrisa oscura y sádica mientras miraba el libro que contenía el Eterious. Ya podía imaginar el terror en los rostros de quienes le habían hecho la vida imposible en Hogwarts, especialmente Diggory y Delacour. Solo pensarlo le provocó una risa siniestra. Estoy deseando ver cómo luce este Eterious cuando lo libere y me enseñe magia de cazador de demonios. Con la oscura sonrisa sádica aún dibujada en su rostro, Harry guardó el globo negro en su mochila y salió de la biblioteca para regresar a su habitación. Las cosas estaban a punto de cambiar muy pronto en Hogwarts. Capítulo 2. Liberando a Eterious. Han pasado un par de horas desde que Harry descubrió el libro negro anoche mientras estudiaba en la biblioteca. Dicho libro no solo emanaba energía oscura, sino que también contenía al único Eterious que aún permanecía en su sueño eterno tras haber estado sellado durante siglos, y él estaba tratando de averiguar dónde debía abrir el libro para liberar al Eterious en el mundo abierto. Harry no podía liberar al demonio en su habitación porque existía la posibilidad de que los profesores percibieran la energía oscura a través de las protecciones que Hogwarts tenía tanto dentro como fuera, a pesar de haber lanzado poderosas protecciones de privacidad y hechizos de invisibilidad alrededor de la puerta para impedir el paso a cualquiera. No podía permitir que los profesores, que sin duda investigarían, le arrebataran su única oportunidad de vengarse de todos los que convirtieron su vida en un infierno tras ser nombrado campeón. Harry jamás entregará el libro negro sin luchar. Harry había considerado abandonar Hogwarts para liberar a los Eterious en otro lugar, pero descartó inmediatamente la idea debido al Ministerio de Magia, algo que sin duda necesita conocer mejor en el futuro por si las cosas se complican durante el torneo de los 3 magos.
Si detectan al instante que se está usando magia de menores, es posible que también sepan que se está acumulando energía oscura en algún sitio, lo que les obligaría a enviar un escuadrón de aurores a investigar rápidamente. Al igual que los profesores de Hogwarts, Harry no puede permitir que el Ministerio de Magia le arrebate su única oportunidad de vengarse. Por mucho que Harry odiara admitirlo, Hogwarts era el único lugar donde podía liberar a Leterious de su letargo eterno sin tener que preocuparse de que el Ministerio de Magia lo persiguiera. ¿Pero dónde debía hacerlo exactamente? Esa era la pregunta principal que se planteaba, ya que deseaba con todas sus fuerzas aprender la magia de cazador de demonios para convertirse en uno de ellos. Había dos lugares donde Harry podía liberar a Leterious de su letargo eterno y llevarlo al mundo abierto, pero los descartó por diferentes razones. El primero era el bosque prohibido. Si bien los densos árboles podían ofrecer refugio, allí merodeaban criaturas peligrosas, en particular las acromántulas. Harry no se sentía muy bien con la idea de regresar al bosque, ya que sus aventuras anteriores casi le costaron la vida. Quería mantenerse lo más lejos posible de allí. La segunda era la Cámara de los Secretos. Era un lugar idóneo para liberar el Leterious, ya que se encuentra en las profundidades de la Tierra, sin protecciones que alertaran a los profesores una vez que la energía oscura se concentrara durante el proceso de liberación, y lo que sucediera allí abajo, allí se quedaría. Lo mejor de todo es que nadie en los colegios, incluido Hogwarts, sabía dónde estaba la entrada. Incluso si lo supieran, no lo recordarían, pues estarían completamente concentrados en el torneo de los Tres Magos. La Cámara de los Secretos era un lugar tentador para que Harry liberara a Leterious de su letargo eterno y lo expusiera al mundo abierto sin tener que preocuparse de que los profesores detectaran la energía oscura durante el procedimiento de liberación. Pero Harry no iba a bajar al antiguo lugar para liberar a los Leterious. No solo porque no tenía ni idea de cómo salir si decidía volver a la superficie, sino porque presentía que Dumbledore y McGonagall habían colocado una protección para impedirle la entrada. Comprendía sus intenciones, considerando que en la Cámara de los Secretos podría haber información que Voldemort debió haber obtenido 50 años atrás y estudiado con ahínco para convertirse en el monstruo cruel y despiadado que era. Pero a pesar de comprender lo que sucede, Harry planea bajar a la Cámara de los Secretos en el futuro, una vez que encuentre la forma de salir. El motivo es que quiere ver si puede vender el basilisco muerto que mató en su segundo año por una gran cantidad de galeones. Con ellos, podrá comprar todos los libros necesarios en el Callejón Diagon, además de otros objetos, para prepararse para el torneo de los Tres Magos. Sin embargo, antes de que Harry pudiera vender el basilisco y comprar los libros necesarios en el Callejón Diagon, necesitaba encontrar la forma de liberar a Leterious de su letargo eterno y llevarlo al mundo exterior. Tras intentar encontrar un lugar para liberarlo, y frustrarse cada vez más al no recordar ninguno, decidió dejar el asunto en suspenso y dirigirse a las cocinas a buscar algo de comer, ya que no tenía clase. Durante su incursión hacia las cocinas, Harry se lanzó a sí mismo los hechizos de invisibilidad y desilusión. Era un protocolo que había creado tras recibir tantas reacciones negativas últimamente de las tres escuelas, y lo último que necesitaba era que los alumnos lo atormentaran cuando estaba de mal humor. Si lo atormentaban, contraatacaría con furia y brutalidad antes de dejar atrás sus cuerpos malheridos y sangrantes. Harry también se llevó el libro negro que contenía el Leterious en su mochila, pues no quería perderlo ni dejarlo olvidado en su habitación. Lo mantendrá siempre a su lado hasta que libere al demonio de su letargo eterno y lo deje en el mundo exterior. Poco después, Harry llegó a las cocinas, entró por el retrato tras hacerle cosquillas a la pera, deshizo los hechizos que lo protegían para revelar su presencia y fue a pedirles amablemente a los elfos domésticos que le prepararan algo de comer. Inmediatamente se pusieron manos a la obra para complacer a su invitado y no tardaron en tener la comida lista, la cual empezó a comer tras darles las gracias, para su inmensa alegría. Mientras Harry comía en silencio, aún frustrado por no encontrar un lugar donde liberar el Leterious sin preocuparse de que los profesores percibieran la energía oscura, le llamó la atención la voz de un elfo doméstico familiar. ¿Ocurre algo, amo Harry? Harry levantó la vista de su comida y vio a Dobby mirándolo fijamente, junto con un par de elfos domésticos. Se había sorprendido mucho al ver al pequeño trabajando en Hogwarts cuando entró por primera vez en las cocinas, y durante el tiempo que se reencontraron tras separarse en segundo año, forjaron un fuerte lazo de amistad. Mucho mejor que el de un sirviente de por vida. No pasa nada, Dobby, respondió Harry cortésmente, pues no veía necesidad de desahogar su frustración con su pequeño amigo, que no le había hecho nada malo.
Estaba pensando en... Hizo una pausa para inventar una excusa cualquiera y se decidió por la primera prueba del torneo de los tres magos. La primera prueba del torneo de los tres magos, que se acerca. Dobby lo entiende, amo Harry, dijo Dobby, asintiendo con la cabeza de tal manera que sus grandes orejas de murciélago se movían de un lado a otro. Dobby deseaba que el amo Harry tuviera un año normal en Hogwarts, sin peligro que lo persiguiera. Harry soltó una risita. Bueno, ¿qué se puede esperar, Dobby? Soy un Potter y parece que los problemas me encuentran muy a menudo. Dobby está totalmente de acuerdo con la afirmación del maestro Harry. La risita se convirtió en una sonora carcajada llena de diversión. ¿Desde cuándo Dobby se volvió tan descarado después de que él y Harry se separaran? Al menos es mejor que ser un infeliz trabajando con la familia Malfoy. Bueno, será mejor que vaya a la biblioteca a estudiar más hechizos para practicar, dijo Harry mientras se preparaba para salir de la cocina tras terminar de comer. Estaba delicioso, como siempre. Gracias por la comida, chicos. Bienvenido seas, amo Harry. Exclamaron los elfos domésticos con alegría. Si el amo Harry necesita ayuda con algo, no dude en pedírsela, dijo Dobby, ofreciéndole a Harry, que se dirigía al retrato, su ayuda futura. Los elfos domésticos haremos todo lo posible por darle lo que más desee. Al oír esas palabras de Dobby, Harry se detuvo en seco, con una expresión pensativa mientras reflexionaba sobre la oferta. Su gesto provocó que los elfos domésticos lo miraran con expresión de confusión. En realidad, hay algo en lo que ustedes, pequeños, pueden ayudarme, dijo Harry, decidiéndose y volviéndose hacia los elfos domésticos. Esperaba que pudieran ayudarlo, pues sin duda lo necesitaba. Cuanto antes liberara a Letterius de su letargo eterno y lo dejara en el mundo abierto, más rápido aprendería la magia de cazador de demonios para aplastar a todos los que habían convertido su vida en un infierno. Pídenos lo que sea y nosotros, los elfos domésticos, lo haremos realidad. Exclamaron los elfos domésticos con una determinación que recorría sus cuerpos. Anoche encontré algo en la biblioteca, comenzó a explicar Harry, captando la atención de los elfos domésticos. Un libro que contiene una criatura olvidada hace siglos. Planeaba liberarla de su letargo eterno y traerla al mundo exterior cuando fue sellada, pero necesito encontrar un lugar oculto donde los profesores no perciban la energía durante la liberación. ¿Alguno de ustedes sabe dónde podría encontrar un lugar así en Hogwarts? Harry esperaba que los elfos domésticos se deprimieran y le dijeran que no había ningún lugar secreto en Hogwarts donde pudiera liberar a Letterius. Lo que no esperaba era que se pusieran eufóricos y saltaran de alegría. Por supuesto, amo Harry. Los elfos domésticos conocemos el lugar perfecto para que libere a esta criatura olvidada de su letargo eterno y la lleve al mundo exterior. Se llama Sala de los Menesteres. ¿La Sala de los Menesteres? Repitió Harry con curiosidad. Nunca había oído hablar de una sala así, pero sabía que era muy especial. ¿Qué es eso? Minutos después, Harry salió de las cocinas, aún bajo los hechizos ocultos que había anulado al llegar, de muy buen humor tras haber obtenido información de los elfos domésticos sobre la Sala de los Menesteres y su ubicación. Lo que mejoró aún más su estado de ánimo fue la posibilidad de comenzar a aprender magia de cazador de demonios muy pronto para acabar con todos aquellos que le habían hecho la vida imposible. Estaba impaciente por aprender la magia. Es hora de liberar a Letterius de su letargo eterno tras haber permanecido sellado durante siglos y lanzarlo al mundo abierto. Salto temporal. De noche. Con Harry, el día transcurrió rápidamente y la noche cayó sobre Hogwarts y sus alrededores. Los alumnos dormían en sus dormitorios, los profesores ultimaban los detalles de las calificaciones antes de retirarse a sus aposentos y reinaba una calma y una paz absolutas en todo el lugar. Pero no todos dormían. Dentro de una habitación muy especial en los muros del propio Hogwarts, de cuya existencia nadie tiene conocimiento, se está iniciando un procedimiento de liberación mediante el cual se está llenando el aire de energía oscura. Parece que lo estoy haciendo bien, pensó Harry con profunda concentración en el rostro mientras agitaba su varita en silencio, de una forma bastante compleja. El libro negro que contenía Letterius yacía justo en el centro de la habitación especial, emanando la misma energía oscura, aún de color púrpura oscuro, en el aire. Las instrucciones que leí hace un momento decían que si el aire se llena de energía oscura, está funcionando. Entonces tengo que recitar el conjuro y Letterius se liberará al mundo abierto por primera vez en mucho tiempo.
Ari había pasado todo el día practicando no solo más hechizos que había aprendido en la biblioteca de su habitación, sino también hechizos curativos tras visitar a la señora Pomfrey en la enfermería para conseguir los libros que esperaba que le prestara. Para su alivio, ella accedió, pero solo si los devolvía una vez dominados los hechizos, cosa que prometió. No es prudente romper una promesa y enfadar a un sanador, sobre todo a uno con un carácter tan estricto. Tras dominar los hechizos y devolver los libros de curación a la señora Pomfrey, quien pareció complacida de recibirlos, Ari se concentró en descifrar el significado de aquellos extraños símbolos en la portada del libro negro. Al regresar a la biblioteca, le pidió a la señora Pince, la bibliotecaria, todos los libros sobre lenguas, runas y símbolos, pero para su gran decepción, no encontró nada relacionado con los extraños símbolos en los libros que solicitó. ¿Por qué sería eso? Fue entonces cuando Ari recordó las palabras de la nota, que los Ethereus fueron creados siglos atrás. ¿Acaso era posible que los símbolos, junto con el lenguaje y el conocimiento, también se hubieran creado siglos atrás? Debía ser cierto, ya que los libros que había solicitado no contenían información alguna sobre los extraños símbolos, y con el paso de los años, el conocimiento, los símbolos y el lenguaje de los demonios se desvanecieron hasta caer en el olvido. Aunque muy decepcionado por no haber podido averiguar más sobre los símbolos de la portada del libro negro, Ari estaba muy contento de haber encontrado por fin un lugar donde liberar al Ethereus de su letargo eterno y llevarlo al mundo exterior. Quizás aprenda el idioma, los símbolos y el conocimiento de los demonios del propio demonio. Eso esperaba, pues sentía curiosidad e intriga por ellos. Al caer la noche y cuando todos se habían ido a dormir, Ari se dirigió inmediatamente a la sala de los menesteres, en el 7º piso, para comenzar a liberar al Ethereus de su sueño eterno y enviarlo al mundo exterior. Se llevó el mapa del merodeador por si había prefectos haciendo sus guardias nocturnas. Menos mal que se llevó ese objeto tan importante tras ser expulsado de Gryffindor. De lo contrario, los gemelos Weasley le habrían gastado bromas pesadas cada vez que lo hubieran tenido en sus manos. Al llegar al 7º piso, donde se encuentra la sala de los menesteres, Ari recordó las palabras del elfo doméstico. Debía caminar 3 veces de un lado a otro cerca de la pared, pensando en lo que más deseaba. Era la única forma de que la puerta apareciera. De lo contrario, nada funcionaría. El elfo doméstico también mencionó que, si alguien más estaba dentro, la puerta no podía aparecer, por mucho que lo intentara la otra persona. Tras dar 3 vueltas pensando en lo que más deseaba Harry, apareció la puerta de la sala de los menesteres. Entró y se encontró con una de las salas más impresionantes y grandes que jamás había visto, con la excepción del despacho de Dumbledore. Era realmente hermosa y estaba decidido a no dañarla ni una sola vez durante su entrenamiento como cazador de demonios. Según los elfos domésticos, la sala de los menesteres fue creada por Rowena Ravenclaw, una de las 4 fundadoras de Hogwarts, y se dice que el motivo era que deseaba que quien se topara con esta sala tan especial adquiriera conocimientos que le dieran ventaja contra poderosos enemigos. Harry sin duda planeaba adquirir dichos conocimientos en esta sala, pues quería convertirse en un mago poderoso y de verdad en el futuro, uno capaz de infundir temor en quienes lo enfurecieran. Será satisfactorio ponerlos en su lugar. Antes de comenzar con el procedimiento de liberación tras entrar en la sala de los menesteres, Harry necesitaba saber si había instrucciones, pues no quería cometer ni el más mínimo error. Podría resultar herido o incluso muerto, lo que avergonzaría enormemente tanto a él como a la familia Potter, aunque nadie lo supiera jamás. Por suerte, había otra nota con las instrucciones para liberar al Ethereus de su letargo eterno y llevarlo al mundo exterior. Tras memorizar cuidadosamente dichas instrucciones, Harry por fin se puso manos a la obra con el procedimiento de liberación, lo que dio lugar a la situación actual. Cuando hubo suficiente energía oscura en el aire, Harry comenzó a recitar el conjuro para liberar al Ethereus de su letargo eterno y enviarlo al mundo exterior. Oh, poderoso demonio Ethereus. Escucha mi voz y mis súplicas. Yo, tu reciente amo, te despierto de tu letargo eterno tras siglos de encierro y te libero al mundo exterior. Despierta ahora y sal de tu libro para experimentar el mundo exterior una vez más. Justo después de que Harry terminara de recitar el conjuro, un destello cegador surgió repentinamente del libro negro, obligándolo a cerrar los ojos y apartar la mirada para no quedarse ciego. A medida que el destello se hacía más grande y cegador, una enorme sonrisa maníaca apareció en su rostro al comprender un hecho crucial. El Ethereus salía de su libro por primera vez en mucho tiempo y se adentraba en el mundo abierto. Capítulo 3. Seila, diosa de la luna helada.
Harry, con la enorme sonrisa maníaca aún en su rostro, no tenía idea de cuánto tiempo continuó brillando intensamente el cegador destello de luz en la sala de los menesteres, pero una vez que disminuyó después de unos instantes más, abrió los ojos y miró para ver si el procedimiento de liberación había funcionado, solo para quedarse boquiabierto, con los ojos muy abiertos y sonrojándose fuertemente mientras le sangraba la nariz por lo que estaba viendo, y la enorme sonrisa maníaca desapareció por completo. Donde antes yacía el libro negro en el centro de la sala de los menesteres, ahora se alzaba una joven alta y bellísima, con los ojos cerrados y una expresión serena en el rostro. Parecía una auténtica diosa descendida de los cielos. Era realmente hermosa, seductora, impresionante, exótica, y muy sexy, con una figura voluptuosa y curvilínea que, sin duda, despertaría la envidia de cualquier mujer, incluso de aquellas con una figura increíblemente bella, al verla por primera vez. La joven tenía un cabello morado oscuro sumamente atractivo que le caía hasta la cintura, con dos mechones que enmarcaban su rostro de forma de corazón. Una cinta blanca separaba su cabello, y su piel era pálida. En su frente lucía un pequeño símbolo circular con un punto en su interior, rodeado de varios cuadrados negros. Sus rasgos más llamativos eran sus enormes pechos y dos grandes cuernos dorados que sobresalían a los lados de su cabeza. La joven vestía un atuendo muy revelador, razón por la cual Harry se sonrojaba intensamente mientras le sangraba la nariz. Consistía en un kimono azul con estampado de leopardo que dejaba al descubierto sus hombros, espalda y pecho, con los hombros decorados con marcas negras. El kimono se sujetaba a la cintura con una gruesa cinta verde, atada a la espalda con un fino cordón amarillo, pero sujeto por delante. Llevaba también dos mangas anchas que le cubrían la parte superior del antebrazo, del mismo estampado de leopardo y color azul que el kimono, con un ribete blanco en la parte superior. Una pequeña cinta blanca atada al cuello y calcetines negros hasta el muslo que dejaban al descubierto la parte superior de sus muslos, los talones y los dedos de los pies. Esta bellísima joven era Seila, una Ethereus de los libros de Ceref que había sido creada siglos atrás antes de ser sellada en su libro para entrar en un sueño eterno, y la diosa de la luna fría. Santa Madre de Merlín y Morgana. Esta mujer es jodidamente hermosa y sexy a más no poder. Gritó Harry para sí mismo mientras seguía boquiabierto y sonrojado ante Seila, cuyos ojos permanecían cerrados y no se habían movido ni un ápice de su posición desde que la liberaron al mundo exterior. Jamás había conocido ni visto a una mujer que no solo tuviera una figura voluptuosa y curvilínea, sino que además vistiera ropa tan reveladora. La profesora McGonagall y Molly Weasley sin duda se quedarían boquiabiertas si vieran esto. Y mira esos pechos. Son los más grandes que he visto en mi vida. Me he sacado la joya. Los pensamientos lascivos de Harry sobre los enormes pechos se desvanecieron cuando notó que Seila comenzaba a abrir lentamente los ojos, revelando un hermoso color púrpura oscuro. No pudo evitar contemplarlos con asombro, y el intenso rubor en su rostro desapareció como una enorme sonrisa maníaca. Él mismo tenía unos hermosos ojos de un verde esmeralda brillante, herencia de su difunta madre, Lily Potter, pero jamás había visto unos ojos de color púrpura oscuro. Los colores de ojos más comunes que Harry había visto durante su estancia en Hogwarts eran el azul, el gris y el marrón. También estaba el rojo, si contamos a Voldemort. En cualquier caso, el color púrpura oscuro de sus ojos realzaba aún más la belleza seductora de Seila. Mientras Harry seguía contemplando con asombro el hermoso color púrpura oscuro de los ojos, ignoraba que Seila estaba absorta en sus pensamientos una vez que abrió los ojos por completo y se dio cuenta rápidamente de que había regresado al mundo exterior en lugar de estar sellada dentro de su libro, donde había sido obligada a entrar en un sueño eterno. ¿Dónde estoy?, pensó Seila con curiosidad mientras miraba a su alrededor. Parecía estar en una gran y hermosa sala que tenía un aire muy especial, pues se percibía una magia ancestral que la intrigaba profundamente. El hecho de que considerara las maldiciones superiores, al ser el poder natural que utilizaba como Ethereus, no significaba que odiara la magia. De hecho, a Seila le resultaba intrigante y fascinante a la vez, dado que existían diferentes tipos en el mundo. Lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue ver cómo el maestro End asesinaba sin piedad a Ceref. Aunque su mente aún esté confusa y somnolienta, dado que acaba de ser liberada al mundo exterior y despertó de su letargo eterno tras haber estado sellada, Seila recuerda haber visto a un joven de cabello negro siendo asesinado sin piedad por uno de los demonios más feroces, aterradores y poderosos que existen, antes de que todo se oscureciera, tal como ella creía. Aparte de eso, no recuerda nada más.
Le llevará tiempo recuperar la memoria. Pero eso aún no explica la pregunta que Seila se planteó al darse cuenta de que estaba de vuelta en el mundo abierto. ¿Dónde estaba exactamente? Y, más importante aún, ¿quién había encontrado su libro y la había liberado de su letargo eterno? Seila siguió observando la amplia y hermosa habitación desde su posición antes de percatarse de que un muchacho flacucho y de baja estatura la miraba fijamente a poca distancia. Tenía el cabello negro y revuelto, como un nido de pájaro, con algunos mechones erizados en la nuca, la piel pálida y unos brillantes ojos verde esmeralda ocultos tras unas gafas. Sus rasgos más llamativos eran la gran cantidad de poder mágico que residía en su interior y la cicatriz con forma de rayo en su frente, que inquietó un poco a Seila, pues presentía que emanaba de ella algo oscuro y terrible. El atuendo del niño no era nada del otro mundo, era muy sencillo. Consistía en una túnica negra de manga larga con capucha y forro rojo, una camisa blanca debajo, un chaleco gris sin mangas sobre la camisa blanca, una corbata roja y dorada, pantalones negros y zapatos negros. Pero a pesar de que el atuendo le parecía sencillo, Seila sabía que no debía dejarse engañar por las apariencias, ya que aquel joven podía representar una amenaza, dado el gran poder mágico que albergaba. Era una lección que el maestro End les había enseñado a ella y a los demás Ethereus tras su creación siglos atrás. Creyendo que el niño era un enemigo, Seila perdió la calma en su rostro y adoptó una mirada hostil mientras rápidamente adoptaba una postura de lucha de artes marciales con los puños en alto y las piernas abiertas. ¿Quién eres, niñito?, preguntó Seila con voz fría y áspera, aunque hermosa. Su mirada, aunque amenazadora, se posó en el niño, cuya vista se detuvo bruscamente al oírla. Sintió la tentación de usar su poder de maldición, Macro, contra él. Este poder le permite controlar total y absolutamente a una persona u objeto con relativa facilidad, sin apenas esfuerzo. Sin embargo, no se atrevió, pues hacía siglos que no lo usaba. Existía la posibilidad de que algo malo sucediera. Seila necesita acostumbrarse primero a estar de vuelta en el mundo abierto, además de ponerse al día, ya que estaba segura de que las cosas habían cambiado drásticamente a lo largo de los años, antes de poder volver a usar su poder de maldición. Oiga, no hay necesidad de ser hostil, señora, dijo Harry rápidamente, levantando las manos al instante al darse cuenta de que la situación se había vuelto extremadamente tensa. Me llamo Harry Potter. Quiso añadir mi reciente amo, pero no lo hizo, ya que existía la posibilidad de que Seila se volviera aún más hostil y posiblemente lo atacara, algo que no deseaba en absoluto. Lo único que Harry podía hacer era mantener las manos en alto y rezar para que Seila no lo atacara. Seila, aún en su postura de combate y con la mirada hostil, siguió observando fijamente a Harry, quien mantenía las manos en alto, durante unos instantes más antes de concluir que no representaba ninguna amenaza. Abandonó la postura de combate y su expresión hostil, volviendo a la calma que la caracterizaba anteriormente. Un placer conocerte, Harry Potter, y por favor, perdóname por mi actitud hostil, dijo Seila mientras inclinaba el torso hacia adelante, lo que provocó que sus enormes pechos no solo se balancearan bajo el kimono, indicando claramente que no llevaba sujetador, sino que también le brindaran a Harry una vista maravillosa de su escote, algo que él agradeció enormemente. Incluso grabó la imagen a fuego en su memoria, pues no quería olvidarla. Me llamo Seila, una Ethereus de los libros de Cerez y la diosa de la luna helada. Es un título apropiado para una Ethereus, pensó Harry para sí mismo, reflexionando sobre el nombre tras apartar de su memoria la maravillosa imagen. Le sienta de maravilla a Seila, teniendo en cuenta que parece una auténtica diosa y tiene la piel pálida. Aunque me pregunto quién será este Cerez, ya que es la segunda vez que oigo ese nombre. La primera fue en la nota de anoche. ¿Fuiste tú quien descubrió mi libro y me liberó de mi sueño eterno, Harry Potter? La voz de Seila interrumpió los pensamientos de Harry mientras lo miraba con curiosidad, preguntándose si había sido él quien la había liberado tanto de su libro como de su sueño eterno. Parecía que sí, pero quería asegurarse antes de poder llamarlo su nuevo amo. Normalmente, los Ethereus jamás considerarían a los humanos como sus amos, ya que son insectos crueles, codiciosos y egoístas que solo se preocupan por sí mismos, pero Seila está dispuesta a hacer una excepción por primera vez, pues hay algo muy especial en Harry. No logra comprender por qué, y sin duda planea pasar tiempo con él con la esperanza de entenderlo. Así es, Seila, respondió Harry asintiendo, confirmando lo que Seila pensaba sobre liberarla tanto de su libro como de su sueño eterno. Ahora era su nuevo amo. Descubrí tu libro anoche, cuando estaba a punto de salir de la biblioteca tras una intensa sesión de estudio.
Una nota me indicó de qué trataba, incluyendo la raza Ethereus, sobre la cual espero que puedas explicarme más, así como el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios. Me sentí intrigado y curioso. Puedo explicarte mucho más sobre la raza Ethereus si quieres, incluyendo el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios, maestro Harry, dijo Seila asintiendo, provocando que Harry abriera mucho los ojos sorprendido de que lo llamara maestro. Pero tengo la sensación de que quieres algo más que aprender sobre los Ethereus y el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios. ¿Me equivoco? Tras reprimir la sorpresa de que lo llamaran amo, Harry asintió. Sí, Seila, deseo algo más que aprender sobre los Ethereus y el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios. Es la principal razón por la que te liberé de tu libro y de tu sueño eterno. Solo espero que accedas a enseñarme, pues tuve el presentimiento de que no lo harías. Era cierto, a Harry le preocupaba enormemente que el Ethereus del libro negro no le enseñara la magia de cazador de demonios una vez que estuviera disponible para el mundo. La razón era que se trataba de la única magia capaz de dañar y matar demonios. Ninguna otra magia funcionaría. Este pensamiento le asaltó de repente a Harry mientras descansaba, tras darse cuenta de que no encontraba información sobre los extraños símbolos que buscaba. Rezó a los cielos para que el Ethereus le enseñara la magia de cazador de demonios en cuanto estuviera disponible para el mundo. ¿Qué es lo que deseas aprender, amo Harry? Preguntó Seila con curiosidad, intrigada por lo que Harry quería. Parecía que se había esforzado tanto por liberarla para obtener lo que fuera que quisiera aprender de ella, y no pudo evitar sonrojarse levemente ante la pura determinación que percibía en sus palabras. Harry respiró hondo, preparándose mentalmente por si la situación se volvía tan tensa como antes. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Seila cuando le revelara lo que quería averiguar, pero esperaba que al menos lo escuchara. Después de todo, no era prudente enfadar a un Ethereus, como decía la nota, pues las consecuencias serían graves. Sin embargo, Harry reveló anoche lo que más desea aprender desde que descubrió la magia, mientras sujetaba con fuerza su varita por si necesitaba defenderse de Seila. Tenía la esperanza de que me enseñaras magia de cazador de demonios. Capítulo 4. Decisión y entrenamiento parte 1. En el momento en que Harry reveló lo que quería aprender, magia de cazador de demonios, los ojos de Seila se abrieron de par en par, sorprendida, conmocionada y asustada. Fuera lo que fuese lo que esperaba, esto no era. No podía creer lo que acababa de oír, ni se dio cuenta de que retrocedía unos pasos, alejándose de Harry, cuyo ya firme agarre en la varita se tensó aún más cuando, tal como había predicho, la situación se volvió extremadamente tensa como antes. Pero, por suerte, no hubo pelea, aunque podría haberla en los próximos instantes. La mente de Seila daba vueltas a toda velocidad. ¿Por qué su nuevo maestro querría aprender una magia tan increíblemente peligrosa, dominada por tan pocos? ¿Acaso ignoraba las terribles consecuencias de intentarlo, o simplemente había descubierto su existencia olvidada, como cuando encontró su libro? Se inclinaba por lo segundo, pues él había dicho que quería saber más sobre los demonios, lo que daba una imagen más positiva al simple descubrimiento de la magia de los cazadores de demonios. Pero desde que Seila tiene memoria, nadie ha logrado dominar la magia de cazador de demonios ni controlar su poder demoníaco. Quien lo intenta termina convirtiéndose en un demonio sediento de sangre por dos razones. La primera es no poder soportar el durísimo entrenamiento para obtener las marcas de un cazador de demonios, que activan la magia directamente. Sin marcas, sin usar magia de cazador de demonios. La segunda y más importante regla era no utilizar un elemento como fuego, hielo, agua, rayo, luz, oscuridad o viento como magia principal. La magia de los cazadores de demonios se basa en los elementos mencionados, y uno solo puede ser tremendamente poderoso como para someter al mundo entero sin necesidad de reunir un gran ejército. También es importante mencionar que puedes lanzar hechizos muy poderosos al usar la magia de asesino de demonios, a la vez que te vuelves extremadamente resistente al elemento que elijas, incluyendo maldiciones comunes y el poder de la maldición. Pero probablemente no a la maldición asesina, ya que es la esencia misma de la muerte. Aún así, Seila quería saber por qué Harry quería aprender magia de cazador de demonios cuando muy pocas personas la habían dominado, y iba a obtener su respuesta de una forma u otra, incluso si tenía que sacarle la respuesta a la fuerza mediante acciones agresivas. Amo Harry, no quise faltarle al respeto ni ofenderle, pero ¿está usted loco?, preguntó Seila histéricamente, sin mostrar su habitual calma mientras seguía mirando a Harry con la misma expresión en sus ojos desorbitados.
¿Por qué demonios quiere aprender esa magia? Es increíblemente peligrosa. Por no mencionar que es demasiado joven para siquiera controlar su poder demoníaco. Muy pocas personas hace siglos lograron dominarla. Más le vale que me explique por qué debería enseñarle magia de cazador de demonios, o se la arrancaré a la fuerza. Bueno, al menos no me está atacando, pensó Harry con cierto alivio, aunque seguía aferrado a su varita con fuerza. Y el hecho de que esté dispuesta a escucharme me facilita las cosas, pero necesito darle una explicación muy razonable si quiero aprender magia de cazador de demonios. Será mejor que me dé prisa antes de que se ponga agresiva. Quizás quieras sentarte primero, Sheila, dijo Harry, logrando que Sheila dejara de mirarla con los ojos muy abiertos y pareciera confundida. La explicación que te voy a dar es bastante larga y quiero que estemos cómodos cuando empiece a hablar. Por favor, sentémonos. Dándose la vuelta, Harry alzó su varita y conjuró en silencio dos sofás de cuero suave con una mesita en el centro. Ante tal despliegue de magia, Sheila se sintió sorprendida e intrigada a la vez. Nunca había visto algo así en sus viajes por el mundo abierto siglos atrás y se preguntó qué era. Sin embargo, no podía detenerse en el asunto, pues deseaba escuchar la explicación de por qué Harry quería aprender magia de cazador de demonios. Harry y Sheila se acercaron a los dos sofás de cuero suave y se sentaron justo en el centro, uno frente al otro. Tras unos instantes de silencio, Harry respiró hondo y comenzó a explicarle a Sheila por qué quería aprender magia de cazador de demonios, captando toda su atención, pues ella no quería perderse ni un solo detalle. Harry le contó a Sheila todo lo que había estado sucediendo últimamente desde el comienzo de su cuarto año. Le dijo que Hogwarts estaba organizando el famoso torneo de los Tres Magos, donde tres grandes escuelas de magia de Europa se reúnen y se elige a un campeón de cada escuela para participar en tres pruebas extremadamente peligrosas con el fin de obtener gloria y fama eternas. Sheila pareció muy sorprendida al oír que ahora existían escuelas de magia en el mundo abierto. Antes no había ninguna, y este hecho demostraba que las cosas habían cambiado con el paso de los años. Pero, al igual que con el tema de la magia que Harry había mencionado hacía un momento, no pudo quedarse pensando en ello, pues quería escuchar más de su explicación. Así que guardó silencio, pero decidió preguntarle más sobre esas escuelas de magia en el futuro. Harry continuó con su explicación. Le contó a Sheila que había sido seleccionado inesperadamente como el cuarto campeón, pero que no había metido su nombre en el Cáliz de Fuego, el artefacto que elige a los campeones que participan en el torneo de los Tres Magos. Le dijo que nadie de las tres escuelas, ni siquiera sus antiguos mejores amigos, le creyó cuando intentó explicar que no se había inscrito, lo que provocó su expulsión de la casa Gryffindor. Le contó que había estado recibiendo un trato muy negativo y acoso por parte de los estudiantes, lo que lo obligó a aislarse para protegerse mientras estudiaba intensamente en la biblioteca para aumentar su repertorio de hechizos, sus conocimientos mágicos y su poder mágico para igualar a los otros tres campeones. Harry también le contó a Sheila cómo había descubierto su libro la noche anterior en la biblioteca, mientras estudiaba para aprender más hechizos, incluyendo la existencia de la magia de los cazadores de demonios. Fue entonces cuando finalmente comenzó a explicarle por qué quería que ella le enseñara dicha magia. Quería no solo ganar el torneo de los Tres Magos, sino también vengarse de todos los que le habían hecho la vida imposible tras la selección de los campeones en la noche de Halloween. Harry quería vengarse de toda la negatividad y el acoso extremos. Pero la única forma de hacerlo era adquiriendo magia de cazador de demonios. Y por eso quería que me enseñaras magia de cazador de demonios, Sheila, terminó Harry explicándole a Sheila, esperando que su explicación fuera lo suficientemente razonable como para convencerla. Si no, tendría que pensar en otra cosa, pues no quería obligarla a enseñarle en contra de su voluntad. Hacerlo solo acarrearía graves consecuencias, como decía la nota. Ya veo, dijo Sheila en voz baja tras un largo silencio, mientras su mente aún procesaba todo lo que Harry había dicho. Reconoció que había sido una explicación magnífica y muy razonable. Al escuchar en silencio hasta el final, sintió una oleada de emociones recorriéndola. Conmoción, ira y compasión, cada una con sus propias razones. Sheila sentía rabia hacia quienes se habían atrevido a tratar a su nuevo amo con tanta hostilidad y acoso, antes de que éste se viera obligado a aislarse por su seguridad. Aunque apenas lo conocía, pues lo había visto hacía un instante, tras despertar de su letargo eterno, él se había esforzado enormemente para que volviera a experimentar el mundo abierto. Por ello, sentía gratitud, felicidad y otra emoción indescriptible.
Sheila se quedó atónita al enterarse de que Harry había sido expulsado de Gryffindor porque sus compañeros estaban hartos y frustrados de que acaparara la atención año tras año. Esto demostraba que, si bien las cosas habían cambiado con el tiempo, los humanos no habían cambiado en absoluto. Seguían siendo los mismos seres crueles, codiciosos y egoístas que solo se preocupaban por sí mismos. Aquello le produjo un profundo asco. Si algún día se encontraba con quienes habían expulsado a Harry, les haría pasar por un mundo de gran sufrimiento. Sheila sentía compasión por Harry. Al haber sido obligado a participar en un evento extremadamente peligroso, perdió no solo su amistad, sino también todo tipo de apoyo, algo que se suponía que debía tener. Ella misma no tenía amigos cuando vivía en el mundo exterior, ya que pasaba mucho tiempo leyendo libros de todo tipo, pero contaba con el apoyo de sus compañeros Eterious y del maestro End. Para ella, eran las únicas personas con las que podía contar. Por eso Sheila permanecerá al lado de Harry hasta el final. Le brindará apoyo moral, consejos útiles para mejorar su conocimiento mágico y su poder, lo consolará si se siente triste o deprimido e incluso lo entrenará en combate cuerpo a cuerpo y artes marciales. Además, se asegurará de que sobreviva al torneo de los tres magos sin sufrir heridas graves, a diferencia de esos humanos egoístas e inútiles que probablemente esperan. Sé que mi oferta de que me enseñes magia de cazador de demonios es algo que no deseas en absoluto, Sheila, dijo Harry, captando la atención de Sheila. Lo cual es comprensible, ya que es la única magia en el mundo capaz de dañar y matar demonios. Además, es, esencialmente, el mayor temor de toda criatura mágica, incluida la tuya y la raza Eterious. Sheila coincidió plenamente con esa última afirmación. Es cierto que la magia de los cazadores de demonios es el mayor temor de toda criatura mágica, incluida la suya y la raza Eterious, como dijo Harry. Un solo ataque mágico puede causar un daño tremendo, dejando a cualquier criatura gravemente debilitada y vulnerable. Pero te lo ruego aquí, de rodillas, que me enseñes esa magia para poder vengarme de todos los que convirtieron mi vida en un infierno. Harry se levantó del sofá, hizo desaparecer la mesita con un movimiento de su varita, se puso frente a Sheila, se arrodilló y le tomó las manos con delicadeza. Notó que, al igual que su piel pálida, eran suaves y tersas. Luego la miró a la cara y se quedó mirando fijamente sus hermosos ojos morados oscuros. Por favor, enséñame la magia de cazador de demonios. Te lo pido no como tu nuevo maestro, sino como tu nuevo amigo. Por favor, Sheila. Harry expuso sus razones para querer aprender magia de cazador de demonios, junto con su petición. Ahora espera la decisión de Sheila. Sheila sintió un conflicto interno mientras contemplaba fijamente los brillantes ojos verde esmeralda de Harry, ocultos tras las gafas, que ya pensaba quitarles, pues la mala vista podía ser una gran debilidad en combate. Otra lección que el maestro End les había enseñado a ella y a los demás Eterious siglos atrás. Pero volvamos al problema actual. Una parte de Sheila no quería enseñarle a Harry magia de cazador de demonios, pues muy pocos habían logrado dominarla y controlar su poder demoníaco. Existía la posibilidad de que se convirtiera en un demonio sediento de sangre si no lograba superar el arduo entrenamiento. Además, era demasiado joven para experimentar con una magia tan peligrosa. Sin embargo, otra parte de Sheila, la demoníaca, quería ayudar a Harry a vengarse de quienes se habían atrevido a tratarlo con tanta negatividad y acoso tras escuchar esa explicación. ¿Debería hacerlo? ¿Enseñarle a Harry magia de cazador de demonios? Pensó Sheila, debatiéndose internamente entre dos opciones sin apartar la mirada de Harry. No quiero, ya que es increíblemente peligroso. Muy pocos lo han dominado, además de controlar su poder demoníaco. Sin mencionar que es demasiado joven para experimentar con ello. Pero, por otro lado, me dio una explicación muy razonable de por qué quiere aprender magia de cazador de demonios, y quiero que paguen por tratarlo tan mal cuando lo obliguen a participar en el torneo de los tres magos contra su voluntad. ¿Qué debo hacer? Después de reflexionar seriamente durante un rato, Sheila finalmente tomó una decisión, y fue esta decisión la que hizo muy feliz a Harry, porque estaba a punto de aprender lo que tanto deseaba, completamente ajeno al hecho de que iba a ser sometido a un dolor insoportable en el momento en que comenzara el durísimo entrenamiento. Muy bien, amo Harry, te enseñaré la magia de cazador de demonios y cómo controlar su poder demoníaco. Capítulo 5. Decisión y entrenamiento, segunda parte. Si tuviera que describir con una sola palabra el entrenamiento que Harry ha estado realizando últimamente en la sala de los menesteres para convertirse en un cazador de demonios después de que Sheila accediera a enseñarle, sería un infierno. Un infierno absoluto.
Jamás Harry había sentido un dolor tan intenso recorriendo todo su ser, ni se había sentido tan exhausto. Le dolía cada centímetro del cuerpo, temblaba sin control y estaba completamente agotado. Quería parar, tomarse un descanso larguísimo del entrenamiento infernal de los últimos días y no volver a hacerlo jamás, pero no podía, no después de todo el esfuerzo que había hecho para liberar a Sheila y que él pudiera aprender la magia de cazador de demonios. Además, Harry no quería decepcionar mucho a Sheila ni mostrarle su debilidad. Quería demostrarle su fuerza y su capacidad para afrontar cualquier cosa, incluso el entrenamiento infernal. En otras palabras, intentaba impresionarla. A pesar de la fuerte protesta de su cuerpo, que aún sufre un dolor insoportable desde el primer día de entrenamiento, Harry continuó con el entrenamiento infernal para convertirse en un cazador de demonios. Lo logrará para vengarse de todos los que convirtieron su vida en un infierno. El entrenamiento para convertirse en cazador de demonios era muy difícil, como decía la nota, pero también duro, brutal y exigente. Por no mencionar lo intenso que era. Lo que lo hacía aún más difícil, duro, brutal, exigente e intenso era que Sheila se aseguraba de que Harry completara los entrenamientos 50 veces, desde el amanecer hasta el mediodía, sin descanso ni queja alguna, lo que lo llevó al límite. Los entrenamientos que Harry debía realizar 50 veces desde el amanecer hasta el mediodía eran ejercicios muggles. Flexiones, trote, abdominales, saltos de tijera, sentadillas, dominadas, yoga, natación, levantamiento de pesas y flexiones de pino. Había otros ejercicios, pero Sheila quería que hiciera los mencionados, ya que eran bastante sencillos y fáciles, sobre todo porque ella los había practicado siglos atrás con sus compañeros Eterious para volverse más fuertes, más rápidos e increíblemente flexibles para esquivar cualquier ataque. Harry había pensado que los entrenamientos de Quidditch eran difíciles e intensos, ya que su antiguo capitán, Oliver Wood, obligaba a todo el equipo a entrenar duro al amanecer, pero se equivocaba. Este entrenamiento era mucho más difícil, muy intenso, y definitivamente inhumano. Era imposible que alguien sobreviviera a esto, a este infierno absoluto. Habrían caído rendidos por el dolor y el agotamiento, o incluso habrían muerto. De hecho, Harry estuvo a punto de desmayarse por el dolor insoportable y el agotamiento total cuando completó los entrenamientos el primer día, pero logró mantenerse despierto canalizando una enorme fuerza de voluntad en su interior y repitiéndose a sí mismo que lo hacía para vengarse de todos. El entrenamiento puede ser extremadamente brutal y duro, pero al final los resultados merecerán totalmente la pena. Justo después de terminar los entrenamientos, Sheila dejaba a un Harry exhausto y sin aliento, que solo deseaba tumbarse en la cama y dormir profundamente, escuchando durante 3 horas sus enseñanzas sobre la raza Eterious y el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios. Se volvía extremadamente fría y severa si él no la escuchaba, y lo aprendió por las malas cuando se quedó dormido sin querer. La bofetada que Harry recibió en la cara le dolió muchísimo, y aún hoy le duele. Desde entonces, Harry se aseguraba de mantenerse bien despierto durante las enseñanzas de Sheila para no recibir otra bofetada dolorosa, y mucho menos para enfurecerla. Ella sentía gran orgullo y alegría al impartir sus enseñanzas, y que alguien se durmiera durante una, especialmente su nuevo maestro, era un insulto personal. Tras las enseñanzas de la raza Eterious, incluyendo el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios, Sheila obligó a Harry a usar hasta la última gota de su magia para lanzarle hechizos inofensivos hasta que ya no pudiera usar más magia. El objetivo era aumentar su poder mágico a niveles sin precedentes y lanzar hechizos mucho más rápido que antes. Luego, tuvo 2 horas de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, 3 horas más de estudio para mejorar sus conocimientos mágicos, 1 hora de ejercicios muggles, ingerir grandes cantidades de comida durante un par de minutos para saciar su hambre voraz y, finalmente, dormir. Sheila le dijo a Harry con una sonrisa maliciosa que tendría que hacer esa rutina todos los días, lo que lo aterrorizó por completo antes de que se desmayara, provocando que ella soltara una risita divertida. Claro que bromeaba sobre que tuviera que entrenar todos los días. Le permitiría tomar descansos, ya que no había necesidad de exigirle más de lo necesario. Antes incluso de que Harry experimentara el intenso dolor que había estado sintiendo estos últimos días, Sheila quería que hiciera 2 cosas, ambas importantes. La primera era que se quitara las gafas, pues, como ella había previsto, la mala vista podía ser una gran debilidad en combate. Sin las gafas, quedarías completamente vulnerable a cualquier ataque. Eso era todo. Tan simple y tan fácil.
Corregir su vista fue muy sencillo y bastó una sola visita a la enfermería para que la señora Pomfrey, quien se sorprendió mucho cuando Harry le preguntó si podía curarle la vista, ya que estaba harto de usar gafas, le administrara la poción. Sin embargo, tuvo que quedarse un rato, pues la poción le escocía, y una vez que el escozor disminuyó, tuvo que someterse a una prueba de visión, un protocolo estándar para asegurarse de que veía bien. Tras aprobar el examen de la vista con excelentes calificaciones, Harry salió de la enfermería muy contento, ya que no necesitaba usar gafas, aunque se maldecía por dentro. Si hubiera sabido que existía una forma de corregir la vista en el mundo mágico, se la habría corregido hacía mucho tiempo, durante su primer año, cuando visitó la enfermería por primera vez. Esto le demostró lo increíblemente estúpido e ignorante que era, a pesar de que últimamente había estado estudiando con ahínco en la biblioteca desde que su nombre salió del cáliz de fuego. Harry juró mejorar sus conocimientos mágicos. Lo segundo era que Harry trajera tantos libros de historia como pudiera de la biblioteca y se los llevara a Sheila para que pudiera familiarizarse con el mundo abierto en el que se encontraba. Al igual que corregir su vista, traer tantos libros de historia fue muy sencillo, pero tendría que devolverlos a la biblioteca en un par de días, ya que no podía quedárselos. Sin embargo, gracias al acceso completo a la sala de los menesteres, Harry y Sheila pueden solicitar cualquier libro que deseen, además de otros objetos que probablemente necesiten en el futuro. Han decidido usar esta sala tan especial como campo de entrenamiento y vivienda, ya que viajar entre esta y la habitación donde Harry reside tras ser expulsado de Gryffindor revelaría la existencia de Sheila a los demás estudiantes, algo que deben evitar a toda costa. La razón por la que la existencia de Sheila jamás debe ser descubierta es porque, sin duda, los alumnos la delatarán ante los profesores en cuanto la vean en los pasillos, y estos, a su vez, interrogarán a Harry tras acorralarlo para averiguar quién es, de dónde viene y qué hace en Hogwarts. Si no obtienen respuestas, el Ministerio de Magia la detendrá y la ejecutará o la encerrará en Azkaban. Harry no puede permitirse el lujo de contarles nada a los profesores sobre Sheila, ya que le hizo una promesa a Ceref, de quien aprendió durante sus enseñanzas que no solo es un infame mago oscuro, sino también el creador de los demonios siglos atrás, de nunca revelar la existencia de la raza Eterious. De lo contrario, las personas malvadas del mundo harán cualquier cosa para conseguir uno. Es mejor usar la sala de los menesteres como vivienda en lugar de la habitación donde Harry ha estado residiendo, para que nadie pueda enterarse de la existencia de Sheila. Mientras Harry se había mantenido ocupado realizando los regímenes de entrenamiento que debía repetir 50 veces al día desde el amanecer hasta el comienzo de la tarde, Sheila se había mantenido ocupada leyendo los libros de historia que recibía tanto de él como de la sala de los menesteres para no aburrirse demasiado, a pesar de que podía unirse al entrenamiento para perfeccionar su fuerza, velocidad y flexibilidad. Como a Sheila le encanta leer muchos tipos de libros diferentes, no tardó mucho en terminar de leer todos los libros de historia, lo que finalmente le permitió no solo ponerse al día sobre el mundo abierto en el que se encuentra actualmente, sino también aprender qué otras cosas han cambiado a lo largo de los años, como la existencia actual de escuelas de magia donde antes no existía ninguna. Sheila aprendió muchas cosas tras leer todos los libros de historia, lo que la sorprendió e intrigó aún más al descubrir cuánto habían cambiado las cosas en el mundo abierto a lo largo de los años. Pero lo que más le interesó fue el hecho de que las personas con poderes mágicos se vieran obligadas a ocultarse, junto con el mundo que habitaban, de la gente común sin magia, para evitar ser perseguidas y morir quemadas. Esto se debía a una ley extremadamente estricta. Cualquiera que usara magia a la vista de la gente común sería severamente castigado por el Ministerio de Magia. Durante uno de los entrenamientos de Sheila, Harry le preguntó si hacía magia delante de gente normal y si el Ministerio de Magia lo castigaba severamente por ello. Tras terminar el entrenamiento que estaba realizando para descansar, él le confesó, para su gran sorpresa, que no hacía magia delante de gente normal, ya que otra persona sí lo hacía. La persona responsable de realizar el hechizo provocó un incidente, lo que resultó en que Harry fuera severamente castigado por sus familiares, no por el Ministerio de Magia, que simplemente le envió una advertencia oficial para que no realizara magia, debido a su edad. Al enterarse de que Harry había sido incriminado y castigado severamente por algo que no había cometido, Sheila superó su asombro y se enfureció enormemente. Pidió a la sala de los menesteres que invocaran muñecos de entrenamiento para desahogar su ira contra ellos. No se libraron ni un ápice de su furia, pues les propinó golpes y patadas devastadores e implacables.
Si Ceylan no hubiera escuchado la explicación de Ari sobre la cámara de los secretos, quien se puso extremadamente nervioso al verla desahogarse con ira sobre esos muñecos de entrenamiento, se estremecía al imaginar si en su lugar hubiera personas reales con cuerpos completamente magullados y extremidades dobladas o rotas, habría comenzado a planear su venganza contra la persona responsable de lanzar magia y, al mismo tiempo, a incriminarlo. Aunque Sayla comprende hasta dónde llegó Dobby, el encargado de lanzar magia, para proteger a Harry del peligro que acechaba en Hogwarts, la petrificación de los alumnos, eso no significa que esté contenta con él después de lo que hizo. Tardará en perdonarlo por aquella treta. En ese momento, Harry y Sayla estaban descansando en la sala de los menesteres después de que el primero terminara de escuchar las enseñanzas de la segunda sobre la raza Eterious y el conocimiento, el lenguaje y los símbolos de los demonios. Te estás adaptando mucho mejor a la rutina de entrenamiento, maestro Harry, lo felicitó Sayla con una sonrisa en su hermoso rostro con forma de corazón. Diría que estarás listo para el siguiente paso y convertirte en un cazador de demonios en unos días si continúas así. ¡Genial!, exclamó Harry con una gran sonrisa, complacido al saber que se acercaba al siguiente paso para convertirse en un cazador de demonios. Su cuerpo experimentaba una transformación notable con el paso de los días. Crecía en estatura y se volvía más musculoso, mientras que su actitud se tornaba segura, aunque fría y oscura a la vez. Estaba cambiando tanto física como mentalmente. Sin embargo, tengo curiosidad por lo que dijiste. ¿Cuál es el siguiente paso para convertirme en un cazador de demonios, Sayla? El siguiente paso consiste en elegir un elemento para tu magia de cazador de demonios y establecer un fuerte vínculo con él, siendo capaz de conjurarlo. El elemento puede ser fuego, hielo, agua, rayo, viento, luz u oscuridad. La magia de cazador de demonios se basa en estos elementos, y uno solo puede ser tremendamente poderoso, capaz de doblegar al mundo entero. ¡Genial!, exclamó Harry, asombrado y fascinado tras escuchar los detalles del siguiente paso para convertirse en un cazador de demonios. Estaba muy contento de que Sayla hubiera aceptado enseñarle, a pesar de que ella no quería hacerlo, ya que la magia era increíblemente peligrosa, y se alegró aún más al saber que estaba a punto de convertirse en el mago más joven de la historia en dominar la magia de cazador de demonios, algo que muy pocos han logrado. Ya verán, pensó Harry con una sonrisa oscura y sádica, imaginando el terror en los rostros de la gente, como aquella vez en la biblioteca tras descubrir el libro de Sayla. No se puso a pensar en qué elemento usar para su magia de cazador de demonios, pues planeaba concentrarse en el entrenamiento infernal por ahora. Tenía tiempo suficiente para decidir. Todos pagarán caro por tratarme como basura desde que mi nombre salió del cáliz de fuego. Todos pagarán,